Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. Les traigo a presentar otra cápsula de retroalimentación y también de repaso en torno a lo que fueron también las guías de trabajo que ustedes tenían que desarrollar. ¿Okay? Esta entonces retroalimentación de elaboración de tercero medio de la asignatura de Educación Ciudadana, que iba dirigida claramente a analizar los elementos del periodo de la dictadura militar, especialmente del 80 en adelante. ¿Ok? Tenemos acá como motivación quizás imágenes que tienen que ver con la forma de protesta que fueron clave durante la década de los 80. Primera actividad que ustedes debían desarrollar era ordenar una línea de tiempo. Siempre las líneas de tiempo son de forma cronológica. En ese sentido, de los hechos que aquí les aparecían, el más antiguo es claramente el golpe de Estado en el 73. Le seguía la Constitución de 1980, luego la crisis económica del 83, eh, consiguientemente la jornada de protesta, que fueron resultado y consecuencia justamente del hambre, de la cesantía y el descontento con el manejo político y económico que la dictadura le dio a esta crisis económica. Y finalmente el plebiscito, ¿cierto? Que donde estaba esta opción de sí y no de continuidad en la dictadura militar, que ya había estado planteado, este plebiscito estaba planteado en la Constitución de 1980, pero este sentimiento de liberarse de la dictadura se vio reforzado como en las consecuencias, a partir de las consecuencias de la crisis económica de la década de los 80. Luego tenían que analizar una fuente de carácter iconográfico. Recuerden que las fuentes iconográficas son las fuentes visuales. ¿Ya? Acá tenemos una fotografía que alude a estas manifestaciones o protestas de la dictadura militar, perdón, en contra de la dictadura militar, por un sinnúmero de razones, desde el hambre como consecuencia de la crisis económica, hasta producto de la vulneración de los derechos humanos, de la censura también impuesta a los medios de comunicación, entre otros elementos. Primero, a dónde iban orientadas estas preguntas. Ahí quiero aclarar algo antes de ir a lo que se esperaba que ustedes respondieran. Cuando yo propongo esta actividad y cuando proponemos actividad en general de esta forma, de análisis de fuente iconográfica, por ejemplo, fotografías, lo que yo espero es que ustedes analicen el elemento que yo les doy, que es justamente que saquen conclusiones solo a partir de lo que ven, claramente en relación justamente al contexto histórico que estamos viendo. Entonces, ¿quiénes eran los que aparecían en la imagen? Mujeres. Podían deducir ustedes entre edad entre 40 y 45 años. Reitero, las respuestas que yo esperaba tenían que ver con el análisis de lo que ustedes podían observar de la fotografía. Y pareciesen ser de clase media. Probablemente fue en el centro de Santiago. ¿Qué nos dice esto? Edificios, el semáforo, la cantidad de gente, de hecho hasta esta iluminaria, probable iluminaria que aparece acá. ¿Qué forma de protesta? De hecho, justamente en las guías anteriores habíamos analizado estas formas de protesta pacífica, formas de protesta violenta. Yo creo que hacia ahí quería orientar la respuesta. Claramente una forma de protesta pacífica, ¿cierto? Y ustedes podían deducir, porque ustedes ya tienen la capacidad de sacar ciertas deducciones a partir de cierta información que se les entrega. ¿Cómo están protestando con parche en la boca? Se podía plantear que están luchando o están poniendo en juicio el derecho a la libertad de expresión, lo que se podemos relacionar con la censura que se había puesto a algunas opiniones políticas durante la dictadura militar. A propósito de esta imagen, quiero recomendar, para quien quiera profundizar en esto, el documental
hoy y no mañana, que está liberado en internet, en Onda Media. Onda Media es una plataforma de cine y documentales chilenos maravillosa, es un gran banco documental, y que hoy día, producto de la pandemia, está liberado. Y este documental cuenta las formas de lucha que tuvieron las mujeres durante la dictadura. Y hace un poco este juego pasado y presente en relación también a los movimientos, a las movilizaciones de mujeres feministas que tuvimos en mayo del año pasado. Es un documental súper entretenido, interesante de reconocer las formas de protestas que tenían las mujeres y de también denunciar la vulneración a los derechos humanos y a las libertades durante este periodo de la historia de Chile. Muy recomendado. Luego tenemos el análisis de fuentes más bien escritas, ya que serán dos documentos que tienen que analizar, y pertenecían, son trozos de los documentos que ustedes tenían que revisar para la evaluación. Según el texto, ¿qué problema existe en relación a los puestos por lo escrito? ¿Dónde podemos encontrar clave de esto? Ya, lo primero. Dice, dicho está destacado, tal es el caso del derecho a la seguridad social, protección social. Por ejemplo, la AFP, ya que es donde, ¿cierto?, todas y todos los chilenos estamos obligados a depositar parte de nuestro sueldo para que ciertas empresas, que son la AFP, jueguen un poco en el mercado con nuestro dinero y finalmente se nos devuelva cuando dejamos de trabajar. Claro, entonces para modificar estos sistemas de seguridad social, por ejemplo, las AFP, se requiere para su aprobación modificación o derogación de la mayoría absoluta de los miembros de diputados y senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que para, por ejemplo, modificar las AFP, cosa que ha estado muy en boga en los últimos años, especialmente ahora con la crisis económica producto del COVID también, es que para modificar eso, hacer algún cambio a la AFP, todos los integrantes del Congreso tienen que estar de acuerdo. O sea, ¿ustedes se dan cuenta lo difícil que es que todo un Congreso, con las diferencias políticas que tiene, se ponga de acuerdo? Entonces, contéstese solo a usted. ¿Cuándo cree que vamos a cambiar el sistema de FP? Entonces, la respuesta era que para modificar leyes sociales se requiere alta mayoría de congresistas a favor, ¿ya? Y eso hace, obviamente, que ese tipo de leyes sea muy difícil de cambiar. ¿Qué órgano legal plantea la existencia de derechos sociales como la seguridad social y la educación? Esta respuesta no estaba explícita en el texto, pero sí se esperaba que al nivel de tercero medio usted pudiese contestar esta pregunta porque esto lo repetía hasta el cansancio. ¿Cuál es el documento más importante de la República que plantea los derechos fundamentales de todos y todas? Está en la Constitución Política. Siguiente texto, o siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia política tiene lo planteado por la Constitución? ¿Qué conclusión es posible deducir del texto? Leo. Es así como la Constitución vigente privilegia las instituciones privadas en la satisfacción de las prestaciones vinculadas con los derechos sociales. Repito, la ley más importante y que rige el Estado de Chile, le da prioridad a las instituciones privadas a que otorguen los derechos sociales que todas y todos tenemos. Por ejemplo, educación, salud, vivienda, transporte. Las empresas que manejan estos ejemplos que yo di, salud, educación, vivienda, ¿son en su mayoría del mundo privado o pertenecen o son empresas del Estado? La mayoría son empresas privadas, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Un retroceso en el rol del Estado con respecto a la protección de los derechos sociales.
porque no ha sido siempre así. O sea, también como consecuencia de los cambios estructurales producidos por la dictadura cívico-militar, gran parte de la protección de los derechos sociales hoy día están en manos del empresariado. Y eso también genera una gran complicación, y está generando una gran complicación, por ejemplo, para el manejo de la pandemia hoy día, donde el Estado no tiene el control de muchas empresas clave para el bienestar de los chilenos y las chilenas. Les doy un ejemplo, la discusión sobre el pago de los servicios básicos, agua, luz, internet, hoy día, de la cual, cierto, también el sistema escolar también se ha visto afectado. El Estado no tiene propiedad sobre esas empresas, que son claves para el bienestar de la sociedad, y también constituyen un derecho, el derecho al agua. El Estado, o sea, perdón, esas empresas son privadas y por lo tanto el Estado no puede disponer de eso, no puede llegar y decir, ¿saben qué? El agua no se va a pagar este mes porque hay una pandemia. Sino que básicamente tienen que entrar a negociar con las empresas privadas porque eso también lo plantea la Constitución. ¿Qué conclusión es posible deducir del texto? La Constitución privilegia el rol privado, empresas en áreas como salud, educación y pensiones. Lo que acabo de decir. También esta actividad, ustedes tenían que intentar explicar lo que es una constitución y dar algunas de sus características. Yo quise mostrar algunos ejemplos de la respuesta que ustedes me dieron. Aquí tenemos una gráfica, ¿cierto?, donde se ejemplifica lo que yo muchas veces digo en clase, que la Constitución es el gran tronco o la columna vertebral de la legislación chilena, y de ahí se derivan las leyes que se pueden aprobar, y se pueden aprobar siempre y cuando estén en consecuencia con lo que dice la Constitución. Acá tenemos un estudiante que explicó con un mapa conceptual. Constitución corresponde a la norma interna más importante del Estado, también llamado Carta Magna. Se determina la estructura política, el funcionamiento, órganos de poder, los derechos y garantías de las personas, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. O sea, un excelente esquema que sintetiza todas las funciones o las partes de la Constitución. Luego los poderes del Estado, también información importante que ahí dice. Un excelente resumen. Uno de los mejorcitos que vi. También aquí hay otros ejemplos, que es acá se hizo la estudiante hizo una infografía, acá algo parecido. Establece, organiza y faculta el gobierno. De hecho, con terceros medios teníamos un video también de que podían sacar información, con algunos tuve la posibilidad de verlo. Es mucho más difícil de cambiar de cambiar para los que estén al poder, no puedan cambiar nada para su conveniencia. Ya. Una constitución es muy difícil de cambiar. O sea, por eso estamos en el proceso que hoy día Chile vive, que es el proceso constituyente. O sea, tuvo que haber un levantamiento social de las magnitudes que ustedes vieron en octubre para que se pusiese en la palestra la necesidad de cambiar la constitución que nos rige hoy día. Chiquillas, chiquillos, sería la cápsula por esta vez. Así que espero que le haya servido. Espero que ella le haya retroalimentado algunas dudas que tenían. Y nos veremos en otra ocasión.